Esta es la pedagogía de Jesús. Es divino. Has metido la pata, con la mejor intención, pero no lo has acabado de hacer bien. Tienes que aprender. ¿Y qué hace Jesús cuando alguien se equivoca con buena intención? Lo llama otra vez y le dice, confío en ti, te mando otra misión. Venga, levántate y vete, que ahora lo harás bien. Qué bonito es que una persona, cuando te has equivocado, en vez de decirte, ya no te encargo nada más, ya no confío en ti. No, sigo confiando en ti. Venga, haz otra cosa importante. Eso te transforma por dentro. Felipe, de inmediato. Sí, se levanta, prepara las cosas y se pone en marcha hacia el sur. ¿Y dónde le dice el ángel que vaya? Hacia Gaza, camino de Gaza. Ayer estuve comiendo en casa de mis padres y revisando sus librerías con muchos libros, cogí un librito pequeñito que me he llevado para leer, porque es un librito que habla de un santo al que le tengo mucha devoción. Es un santo ruso, se llama San Serafín de Sarov, no sé si os suena o lo conocéis. En Rusia este santo es, bueno, como el cura de Ars, es un santo muy conocido. Este santo era monje, era muy místico, pero también era sacerdote. Y era una persona muy humana, tanto que a su convento en Sarov iban miles de personas a hablar con él, a pedirle consejo, a pedirle que rezara por ellos. Bueno, pues este santo una vez le fue a ver un joven de familia bien, que tenía una enfermedad incurable, de estas degenerativas, muy mala, se iba a morir pronto. Y este muchacho fue a ver a San Serafín, al monje Serafín, y dijo, mira, reza por mí, porque me voy a morir. Y Serafín rezó con este joven, le impuso las manos y el chico se curó. Se curó. Total, que el muchacho pues, pasó unos días en el monasterio y tuvo una larga conversación con Serafín, y esta conversación lo marcó tanto que escribió un pequeño libro recogiendo todo lo que habían estado conversando. Este libro es el librito que me he llevado para leer en mi casa, que se titula Diálogo con Motovilov. Motovilov es el apellido del muchacho. ¿Y de qué va este diálogo? ¿Y por qué os lo explico? Pues este diálogo trata de... El joven le pregunta a Serafín, ¿en qué consiste la vida cristiana? ¿Cuál es la meta, la finalidad de la vida cristiana? Y Serafín le dice, la finalidad de la vida cristiana es adquirir el Espíritu Santo. Y de esto va el diálogo. Ya os iré explicando cosas. Así que hoy pues vamos a pedir al Señor que nunca nos falte el Espíritu Santo, que siempre nos llene y guíe y que inspire toda nuestra vida cristiana y toda nuestra vida, la totalidad de nuestra vida. Hacemos un minuto de silencio y ofrecemos la clase. Jesús, abre nuestros corazones y que sepamos recibir este regalo tan grande que nos das, el Espíritu Santo, que Él llene y oriente toda nuestra vida. Gracias. Gracias. Amén. Nos quedamos en Jerusalén y si recordáis la clase pasada, nos quedamos en medio de una terrible persecución que se desató contra los creyentes de Jesús, los creyentes helenistas, Esteban y sus compañeros, después de la muerte con martirio de Esteban. Esa tremenda persecución contra los creyentes, instigada por Saulo, que iba con unos soldados de casa en casa persiguiendo a hombres y mujeres para encarcelarlos, pues claro, a raíz de esta persecución, los creyentes en Jesús, que son helenistas, porque los otros no son perseguidos, estos que sí son perseguidos escapan de Jerusalén, escapan y salen fuera, y se van por los 4 puntos del horizonte, se esparcen. ¿Y qué ocurre?
que el martirio, la muerte de Esteban, la represión, lejos de frenar la evangelización, lo que hace es potenciarla, de la represión a la expansión. El evangelio se empieza a expandir porque todos estos helenistas, los compañeros de Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Timón, Nicolás, ¿recordáis? Estos 7 y otros muchos se llevan consigo la buena nueva del evangelio y lo van proclamando allí donde van. Entonces salen de Jerusalén, empiezan a ir a los pueblos, se alejan de Judea. ¿Y qué hay al norte de Judea? Pues al norte de Judea tenemos un territorio que es Samaria, la tierra de los samaritanos, donde Jesús ya había hecho algunas incursiones. ¿Recordáis la escena junto al pozo con la mujer samaritana? En algún pueblo samaritano habían creído en Jesús. Bueno, pues a Samaria se va nuestro protagonista de hoy, que es Felipe. Felipe, no Felipe el apóstol, sino Felipe el creyente helenista, el diácono lo llaman. Felipe se va a Samaria. Samaria, ¿por qué los samaritanos eran tan enemigos de los judíos? ¿Por qué judíos y samaritanos no se podían hablar? Ya lo expliqué en otras clases, pero vamos a recordar un poquito. Samaria era al norte de Israel. Si recordáis en la historia de Israel, Israel después del rey David y de Salomón se dividió en dos, el reino del norte, rico, el reino del sur, Judá, y los dos reinos fueron conquistados en dos momentos históricos, siglos antes de Cristo. Los asirios conquistaron Israel al norte y se llevaron a los israelitas al exilio. Los babilonios más tarde conquistan Judá y se llevan a los judíos al exilio. Los judíos vuelven más tarde con Darío el Grande, pero de los israelitas del norte no se sabe qué pasa. ¿Y quiénes vivían en el norte entonces después de la invasión asiria? Pues vivían los pocos israelitas que quedaron mezclados con población extranjera que los asirios llevaron deportada para que viviera allí. Por tanto, los samaritanos en tiempos de Jesús eran descendientes de poblaciones mezcladas. Poblaciones cananeas, israelitas, poblaciones sobre todo arameas, de Aram. Aram es Siria, que era la zona más poblada del Oriente en aquella época. Y claro, pues esta gente eran diferentes de los judíos. Pero aparte de esto, este no era el principal problema con los samaritanos. Cuando los judíos llegaron del exilio y reconstruyeron el templo de Jerusalén, los samaritanos los quisieron ayudar. Y los judíos dijeron, no, porque vosotros estáis mezclados y contaminados. Y entonces los samaritanos se enfadaron mucho y partieron peras. ¿Qué pasa con los samaritanos? Resulta que esta población mezclada de samaritanos, claro, venían gente de diferentes religiones y creencias cuando hubo el exilio, pero decidieron, de mutuo acuerdo, seguir adorando a Yahvé. Por tanto, creían en Yahvé, creían en el Dios de Israel, pero claro, tuvieron que construir sus propios santuarios y lugares de culto, que no eran el templo de Jerusalén. Los samaritanos tenían sus santuarios y tenían un monte santo, el monte Garizim, desde tiempos bíblicos muy antiguos, y adoraban allí a Dios. Y ellos pensaban que toda esta obligación de adorar a Dios en el templo de Jerusalén, para ellos no valía, no era obligatorio. Los samaritanos también tenían una Torá, una ley, que era casi igual que la de los judíos, pero cambiaban algunas cositas. La llaman la Torá samaritana, todavía existe, el Pentateuco samaritano. Bueno, pues ¿qué pasa? Que para los judíos en tiempos de Jesús, los samaritanos sí creen en Dios, pero son herejes, porque no adoran en Jerusalén, tienen algunos cambios en su Torá. Vamos a ver, imaginaros esta situación hoy, sería un poquito como los diferentes grupos de cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, todos creemos en Jesús, pero con variantes, con algunas diferencias. Entonces imaginaros pues que hay un grupo de católicos que dices que nosotros a los protestantes, a los evangélicos, no los podemos ni ver, son heréticos, son enemigos. Y de hecho hay grupos de cristianos que lo ven así. Bueno, entonces, ¿qué pasa entre judíos
y samaritanos ocurría como entre católicos y protestantes en las épocas más duras de choque y de guerra religiosa. Eran hermanos, primos hermanos, vecinos, y estaban que no se podían ni ver. Bueno, pues a Samaria se va Felipe, a la tierra de los herejes. ¿Y qué hace Felipe? Va a una gran ciudad de Samaria y empieza a predicar a Jesús. ¿Y qué ocurre? Que Felipe, a la que empieza a hablar de Jesús, empieza a hacer otra cosa maravillosa, que es que expulsa demonios, cura enfermos, los paralíticos andan, los ciegos ven. ¿Quién hacía esto? Felipe está haciendo como Esteban y como Jesús, su maestro, está curando, expulsando demonios y además predica. Y Felipe era muy elocuente, predicaba muy bien porque era un hombre muy convencido de lo que creía. Entonces, ¿qué pasa? Los samaritanos, que nos dice la Biblia, eran gente muy propensa a creer cualquier cosa que les llamara la atención. Cuando ven todos estos prodigios y escuchan predicar a Felipe, en masa lo siguen y dicen: queremos seguir a Jesús, queremos convertirnos, ¿qué tenemos que hacer? Nos bautizamos, hacemos lo que sea. ¿Por qué? Porque están maravillados de los milagros y de la predicación de Felipe. Bueno, Felipe, contentísimo, pues evidentemente los bautiza y sigue predicando a Jesús y sigue curando enfermos. Y la multitud de la ciudad está encantada, está deslumbrada con Felipe. Bueno, en Samaria, en esta ciudad, vivía todo un personaje, Simón el Mago. Simón el Mago era un mago y como tal hacía magia, hacía aparentemente milagros, también hablaba muy bien y la gente lo tenían, bueno, como casi un semidios. Lo llamaban el poder de Dios. Simón el Mago, el poderoso de Dios, la fuerza de Dios. Este Simón era como el gurú espiritual de Samaria. Todo el mundo lo seguía, era el líder religioso de moda. Pero claro, llega Felipe, que es un hombre sencillo, que no es mago, que no tiene grandes conocimientos esotéricos, y hace milagros, y predica y la gente lo sigue. Le está quitando la clientela a Simón, es la gran competencia de Simón el Mago. Claro, Simón el Mago queda muy impactado viendo a Felipe. Y piensa: ¿este hombre es mago, no es mago, tiene mayor poder que yo, qué hace? Y Simón hace algo muy inteligente. En vez de enfrentarse a Felipe o enfadarse porque le está quitando la clientela, Simón se acerca a Felipe y le dice: háblame de Jesús, quiero aprender, quiero bautizarme, quiero seguir a Jesús como tú, quiero hacer lo que tú haces. Felipe cae en la seducción, en la amabilidad de este Simón el Mago y además piensa: he convertido a este hombre que era un mago, que estaba alejado de Dios, que hacía cosas oscuras. Lo he convertido, gracias Dios mío, qué bien. Un poco ingenuamente, pues Felipe cree en la conversión de Simón y deja que Simón lo acompañe a todas partes. Y Simón, el gran gurú, se convierte en el compañero de este misionero increíble que es Felipe. Bueno, está toda Samaria revolucionada con la misión de Felipe y las noticias llegan a Jerusalén y llegan a los apóstoles y a los judíos que no eran helenistas y empiezan se alarman. ¿Qué está pasando en Samaria? Están predicando a Jesús, la gente se está convirtiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Hay que ver qué pasa. Bueno, y entonces Pedro, el líder, acompañado de Juan, su segundo de a bordo, dicen: vamos a Samaria a ver qué pasa, a ver qué sucede, a supervisar el tema y a poner un poco de orden. Porque si es verdad que esta gente se está convirtiendo, pues hemos de ver qué. Claro, ellos recordaban que Jesús, ¿qué les había dicho Jesús antes de ir al cielo? Predicaréis mi palabra en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en la tierra de los gentiles, más allá. Así que Pedro y Juan van a Samaria a ver qué es todo este jaleo. Y llegan a Samaria, se encuentran con Felipe y efectivamente, pues ven que la gente está entusiasmada, convertida, se han bautizado.
Y les pregunta a Pedro, bueno, ¿y estas personas han recibido el Espíritu Santo? Pues, no. Bueno, convocan una gran reunión de todos estos recién convertidos a la fe en Jesús, al camino de Jesús. Y en la reunión están Felipe, Pedro, Juan, Simón el mago y una gran multitud de gente. Bueno, pues entonces Pedro dirige una oración, rezan al Padre, rezan a Jesús y luego Pedro va imponiendo las manos sobre aquellas personas. ¿Y qué sucede? Que a medida que Pedro va imponiendo las manos, el Espíritu Santo baja sobre todos ellos. Y la gente queda llena del Espíritu, empiezan a alabar a Dios y sienten que ahora sí, ahora con la llegada de Pedro y Juan, ya no solamente era la predicación y los milagros de Felipe, ahora sí que se sienten llenos de Dios, llenos de gozo, de coraje, sienten que algo está cambiando. Bueno, esa venida del Espíritu Santo sobre los samaritanos es un paso adelante en la transmisión del Evangelio. ¿Qué ocurre? Que Simón, el mago, queda tan impactado con lo que ve que llama a Pedro aparte y le dice, oye, este poder que tú tienes, que vosotros tenéis, yo lo quiero. Mira, aquí tienes oro, te doy lo que me pidas a cambio de que me pases ese poder. Simón el mago quería comprar al Espíritu Santo. ¿Qué le dice Pedro? ¡Ay, Pedro! Ya sabéis que Pedro, con las trampas y las compras, no transige. ¿Os acordáis de Ananías y Zafira, que querían comprar el favor de Dios? Bueno, pues Pedro le ve las intenciones a Simón el mago. Así como Felipe no lo supo ver, Pedro lo ve, lo capta, lo discierne y le dice, ¡ay, Simón! Pero qué mal demonio tienes dentro, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Quieres comprar a Dios? ¿Qué estás diciendo? Aléjate, vete. Esto, el don de Dios no se compra con dinero. ¿Qué estás haciendo? Vete y aléjate y maldito seas. Y Simón, no, por favor, no me maldigáis, no me maldigáis. Por favor, y se pone a suplicarle a Pedro todo amargado y angustiado. Y en el Códice Beza, esa versión más antigua de la Biblia, del Nuevo Testamento, dice, se puso a llorar amargamente, suplicando, por favor, rezad por mí ante el Señor que tenga piedad de mí. Y Pedro le dice, sí, el Señor tenga piedad de ti, porque estás lleno de amargura y de maldad. No le dice que no le cierra las puertas, pero lo revela como está, lleno de amargura y de maldad. El hombre que quería utilizar lo sobrenatural para su provecho y beneficio, el mercadeo espiritual, y que se pensaba que con dinero podía comprar el poder de Dios. Bueno, descubierto Simón, se retira derrotado, se le acabó su carrera de mago, de gurú espiritual, de todo, y se va triste y amargado, y Pedro y Juan pues se quedan unos días allí, comprueban que la comunidad se está afianzando ahora sí con la venida del Espíritu Santo y regresan a Jerusalén. Felipe ha aprendido algo, ha aprendido una lección. Él predicaba con toda la buena intención y con todo el entusiasmo, y lo hacía muy bien porque estaba lleno del Espíritu Santo, por eso podía curar y convencer a la gente. Pero a Felipe le faltaba una cosa muy importante, que es lo que le aportan Pedro y Juan, el discernimiento. Esto lo explica muy bien Jesús en la parábola de la semilla, del sembrador. Hay personas que cuando escuchan una predicación o ven un milagro, se entusiasman, alucinan, quedan deslumbradas y se convierten y ya, dicen ya está. Pero esa conversión a veces no es sólida, no es firme, es solo de sensación. Falta algo más. Entonces, para que esa conversión se confirme hace falta la acción del Espíritu Santo y que la persona de verdad se comprometa y haya un cambio de vida. Para esto hace falta un proceso, una conversión sincera, un discernimiento, que es lo que
Pedro y Juan le enseñan a Felipe. Está muy bien estas conversiones entusiastas, pero hay que cerciorarse de que son sinceras y auténticas. Pero Pedro y Juan han aprendido otra cosa, que ya lo sabían, pero ahora lo han visto en directo y en vivo, que es que el Espíritu Santo no solo es para ellos, ni para los judíos, ni para los de Jerusalén. El Espíritu Santo ha bajado sobre Samaria, sobre los herejes samaritanos. Samaria está bendecida por Dios. Y empieza la misión en Samaria. Tanto es así que cuando Pedro y Juan regresan a Jerusalén, por todos los pueblecitos de Samaria que pasan, van anunciando a Jesús. Ellos mismos empiezan a predicar fuera de Jerusalén a los samaritanos. Y los samaritanos escuchan y acogen a Jesús. Samaria se va a convertir en una tierra muy acogedora, muy hospitalaria al Evangelio. Bueno, esta es la primera parte de la historia. Samaria recibe el Espíritu Santo. Pero Jesús había dicho, hay que ir más allá de Samaria. Y aquí tenemos a los samaritanos, convertidos, bautizados, y tenemos a Felipe contento, pero un poco compungido, pensando, la he pifiado un poco. Quería hacer las cosas muy bien, pero con Simón el mago lo hizo un poco así. Entonces nos dice el libro de los Hechos, un ángel del Señor habló así a Felipe, ponte en marcha hacia el sur. En el Códice Beza añade una palabra, levántate y ve hacia el sur. ¿Por qué le dice levántate? Porque Felipe parece que estaba un poquito postrado, un poquito desanimado, un poquito deprimido, como diciendo, ¡ay, he metido la pata! ¿Y qué le dice el ángel del Señor? Levántate, levántate, no te desanimes, no te quedes ahí deprimido, ponte en marcha, que tengo otra misión para ti. Esta es la pedagogía de Jesús, es divino, has metido la pata, con la mejor intención, pero no lo has acabado de hacer bien. Tienes que aprender. ¿Y qué hace Jesús cuando alguien se equivoca con buena intención? Lo llama otra vez y le dice, confío en ti, te mando otra misión. Venga, levántate y vete, que ahora lo harás bien. No te quedes ahí. Equivocarse no es pararse. Qué bonito es que una persona, cuando te has equivocado, en vez de decirte, ya no te encargo nada más, ya no confío en ti. No, sigo confiando en ti. Venga, haz otra cosa importante. Eso te transforma por dentro. Felipe, de inmediato, se levanta, prepara las cosas y se pone en marcha hacia el sur. ¿Y dónde le dice el ángel que vaya? Hacia Gaza, camino de Gaza. Bueno, Gaza, ¿qué es Gaza? En el siglo I, en tiempos de Jesús, Gaza era el desierto. ¿Qué va a hacer Felipe al desierto? Gaza, en la antigüedad, había sido una ciudad muy importante. En época de David y los reyes era una ciudad filistea, una ciudad muy rica, muy próspera. Siguió siendo una ciudad rica y próspera, cerca del mar, hasta que en la época de los macabeos, pues hubo una de aquellas muchas guerras que hubo y fue destruida. En tiempos de Jesús, Gaza era una ruina, era el yermo. Y el camino de Gaza hacia el sur era el camino que iba hacia el desierto de Beersheba y hacia Egipto. Era una zona desértica, yerma. Bueno, pero el nombre de Gaza, Gaza quiere decir en hebreo tesoro. Tesoro. El ángel le dice a Felipe, vete hacia el sur, vete a Gaza, que es un desierto, pero que es un tesoro. ¿Qué tesoro va a encontrar Felipe escondido en el desierto? Lucas no utiliza ni una palabra que no tenga sentido. Desierto, tesoro. El sur. Bueno, pues el sur, Gaza, ya era fuera del territorio de Israel, ya era a camino de Egipto. Felipe se pone en camino y, pasada la altura de Gaza, por el camino, se encuentra con alguien, con una comitiva de gente y un personaje importante que va en un carruaje, en una carroza. ¿Quién es este señor? Lo habéis leído. Este señor es un eunuco etíope. Eunuco, ya sabéis que los eunucos eran hombres castrados que servían en las cortes reales y normalmente los eunucos ocupaban cargos muy elevados, de mucha confianza del rey.
En este caso, este eunuco era ministro de la reina de Etiopía, la reina Candace, y Etiopía en aquella época no era un país de hambre, era un país muy rico, porque estaba en una zona de África donde se producían perfumes, mirra, incienso, especias, comerciaba con todo Oriente. Etiopía era un país riquísimo. Y este eunuco era el tesorero de la reina de Etiopía. Tesorero, tesoro. Bueno, camino de Gaza hay un tesorero. ¿Qué tesoro lleva este hombre en su carro? Bueno, pues este hombre volvía de Jerusalén. Y se dice que este hombre volvía de adorar a Jerusalén. Quiere decir que aunque venía de un país pagano, Etiopía, pues a lo mejor este hombre adoraba a Dios y había ido a Jerusalén porque quería adorar a Dios. Pero ¿qué pasa en Jerusalén, en el templo de Jerusalén? Recordad que en el templo solo podían entrar judíos. Los gentiles estaban fuera, en el patio. Pero es que además no podían entrar todos los judíos. Los paralíticos, los enfermos, no podían entrar. Y los eunucos tampoco. Según la ley judía, un hombre castrado no podía entrar en el templo, no podía servir en el templo, no podía ser sacerdote, no podía adorar a Dios. Así que este hombre devoto, siendo quien era un gran personaje, llega a Jerusalén, quiere ir a adorar al templo y se encuentra que no puede entrar en el templo. Su deseo de adorar queda frustrado. Y regresa a su país con su comitiva. Y dice el texto que este eunuco iba leyendo un rollo de escrituras, de las escrituras. Iba leyendo un rollo. En la antigüedad, los libros, los rollos, eran objetos muy valiosos. Eran carísimos. Solo los podían tener los reyes, los sacerdotes en los templos, los nobles, la gente muy rica. Así que este eunuco, ¿qué hizo en Jerusalén? Ya que no pudo adorar a Dios, posiblemente se gastó sus buenos dineros comprando un rollo, una copia de algún libro de la Biblia, del Antiguo, de las Escrituras sagradas judías. ¿Y qué rollo tenía este eunuco? El rollo de Isaías, nada menos, el gran profeta de Israel. Y lo iba leyendo. Bueno, Felipe se encuentra con él, lo saluda y el eunuco le dice, sube al carro. Lo invita a subir al carruaje y le dice Felipe, ¿y qué estás leyendo? ¿Qué lees? Dice, pues mira, estoy leyendo el rollo de Isaías, la Sagrada Escritura. ¿Y entiendes lo que estás leyendo? Le pregunta Felipe. Buena pregunta. Felipe ya sabe que a la gente no le basta con leer y escuchar la palabra de Dios. Hay que comprenderla, hay que interiorizarla. Y el eunuco le dice que si lo entiendo. Dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Hoy podemos decir, la Biblia, qué difícil, si no me la explican hay cosas que no las entiendo. Bueno, pues el eunuco, siendo como es un gran personaje culto, dice, reconoce con humildemente, pues no lo entiendo muy bien, necesito que alguien me lo explique. Y Felipe le pregunta, ¿qué estás leyendo? Estaba leyendo aquel pasaje de Isaías que habla del siervo sufriente de Dios. El siervo sufriente que dice, fue llevado como una oveja al matadero, como cordero delante del que trasquila, no abre la boca, en su humillación le fue negada la justicia. Pero ¿quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Bueno, sabemos que el siervo sufriente de Dios para los judíos podía ser una imagen del profeta o podía ser una imagen del pueblo que sufría. En tiempos de Jesús, ¿qué significa esto? Entonces el eunuco le dice a Felipe, ¿a quién se refiere el profeta? ¿De quién está hablando? ¿Habla de sí mismo o de quién habla? Y Felipe le dice, mira, te voy a hablar de un gran profeta, todavía mayor que Isaías, Jesús de Nazaret. Isaías está hablando de Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Y Felipe le cuenta quién es Jesús, le cuenta su historia, le cuenta sus obras, su muerte en cruz, su resurrección y la llamada que nos hace a todos Jesús, de vivir esa vida plena, esa vida eterna, esa vida llena de Dios. Bueno, el eunuco se le va abriendo el corazón, va absorbiendo esas enseñanzas como agua, como el desierto que va chupando el agua, se le va llenando el corazón.
y llegan a un lugar cerca de un río y entonces el eunuco dice a los criados que le llevan el carro, parad, parad. Le dice a Felipe, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo baje y me bautice? ¿Me puedo bautizar aquí? Entonces la Biblia dice, pues bajaron y Felipe lo bautizó. En el Códice Beza, este manuscrito del que os he hablado, hay una frase que no aparece en nuestras Biblias, pero en la Biblia de Jerusalén hay una nota que sí lo explica. ¿Qué frase aparece? Antes de ir a bautizarse, Felipe le pregunta al eunuco lo siguiente: ¿crees de todo corazón en Jesús? Si crees de todo corazón, puedes bautizarte. Y el eunuco le responde: creo que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Esta frase, que no está en la mayoría de Biblias, ¿a qué os suena? ¿Crees de corazón? Sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mirad, cuando nosotros nos bautizamos, cuando bautizamos a un niño, antes del bautizo, ¿qué hace el sacerdote? Pregunta: ¿creéis en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo? ¿Queréis que vuestro hijo sea bautizado en su nombre? Y los padres, en nombre del niño, dicen: sí, creemos. Esta frase que falta en las Biblias, pero que está en el manuscrito más antiguo, es una profesión de fe. La profesión de fe que se debía decir en los antiguos bautizos desde los primeros tiempos de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Felipe, antes de bautizar al eunuco y decir, venga, bienvenido al club de los amigos de Jesús, le pregunta, quiere asegurarse. Y el eunuco le dice, sí, creo de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces bajan y Felipe bautiza al eunuco. ¿Y qué ocurre entonces? Baja el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, baja el Espíritu Santo y el Espíritu arrebata a Felipe y se lo lleva. Y el eunuco sigue su camino. Códice Beza. Baja el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre el eunuco. Y a Felipe viene un ángel y el ángel se lo lleva a otra parte. Precisión, el Espíritu Santo baja sobre el eunuco. ¿Por qué en las Biblias tradicionales no sale esto? Quizás porque en los primeros tiempos parecía como muy fuerte que un eunuco recibiera el Espíritu Santo, un gentil, un expagano, eunuco, pero la intención es decir que el Espíritu Santo, de la misma manera que ha bajado sobre los samaritanos, también baja sobre el eunuco. Y este eunuco regresa a su país feliz, lleno del Espíritu Santo, y la tradición nos cuenta que Etiopía se convierte al cristianismo. El eunuco lleva la fe a la corte de la reina etíope y transmite el Evangelio de Jesús, y Etiopía se hace cristiana. Y la verdad histórica es que la iglesia etíope es una de las iglesias cristianas más antiguas, muy antigua. Podría ser que fuera a raíz de la conversión del etíope. La fe cristiana llega a África. Ha llegado a Samaria al norte, está llegando a África. ¿Y qué pasa con Felipe? ¿A dónde se lo lleva el ángel? Pues a otra parte, a seguir con su misión. Bueno, esta historia del eunuco es muy interesante porque ya os dije que Lucas, cuando os cuenta una historia, no da puntadas sin hilo, y siempre que explica algo con imágenes muy poderosas, está recordando alguna escena del Antiguo Testamento, para que los judíos que escuchan o que leen el Evangelio vean el paralelo. Vamos a empezar por el desierto. El desierto, lugar del éxodo, lugar de travesía, lugar de encuentro con Dios. En el desierto, Dios da su palabra al pueblo de Israel. Felipe va al desierto, y en el desierto Felipe le va a dar el tesoro de la palabra al eunuco. Gaza, el tesoro, pues ese es el tesoro que se encuentra el eunuco. Él es el tesorero de la reina. Él maneja mucho oro, pero va a recibir algo que vale más que el oro. ¿Dónde va el eunuco? ¿Va a pie? ¿Va en burro? ¿En caballo? No, va en un carruaje. Bueno, la palabra carro, carruaje, aparece muy poquitas veces en la Biblia.
donde aparece en el Antiguo Testamento un carro muy famoso. El carro de Elías. Bravo, señoras. El carro de Elías. En el carro de Elías, Elías va montado. ¿Y quién va con Elías? Su discípulo Eliseo. Y en ese carro van montados antes de que Elías suba al cielo, arrebatado por los ángeles. El carro, el ángel que arrebata a Felipe, es esa escena en la que el cielo y la tierra quedan conectados. Elías es arrebatado al cielo y su discípulo Eliseo continuará su camino. Bueno, pues en esta escena no hay nadie que sea arrebatado al cielo, pero el eunuco continúa su camino en el carro y Felipe, llevado por ese ángel que lo guía, continuará su misión evangelizadora. Fijaros qué bonito todos estos detalles, el carro, el desierto, el tesoro. Bueno, pues esto quiere decir que el Espíritu Santo está actuando, que Felipe está cumpliendo su misión y que la voluntad de Jesús, que era llevar su evangelio a todas partes, se está cumpliendo. Ha salido de Jerusalén, ha llegado a los samaritanos, ha llegado a los gentiles, al eunuco, incluso a un hombre eunuco, porque en el libro de Isaías, además de lo que leía el eunuco del siervo sufriente, en el capítulo, creo que es el 53 de Isaías, hay un trozo, voy a ver si lo encuentro, que habla de los eunucos. Isaías es que es muy moderno para ser del Antiguo Testamento. Isaías dice, no es el 53 es el canto del siervo. Pero Isaías habla de los eunucos en el capítulo 56, versículo 4. Dice esto Yahvé, respecto a los eunucos que guardan mis sábados y eligen aquello que me agrada y mantienen mi alianza. Los eunucos que me adoran, que quieren adorarme, que quieren servirme. Pues les dice, yo he de darles en mi templo y en mi ciudad monumento y nombre aún mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré que no será borrado. Isaías, 700 años antes de Cristo, ya decía, los eunucos, ¿qué hacéis de no dejarlos entrar en el templo? Si de corazón adoran a Dios, ellos tendrán un nombre y serán bendecidos por Dios. Y que los eunucos también podían ser castrados voluntariamente para no ofender a Dios sexualmente. De esto hablaremos. En principio no era el caso. No era el caso este. ¿Lo hacían vosotros? Ningún hombre por su voluntad se somete a una mutilación de este tipo. A los eunucos los castraban en la antigüedad, ¿por qué? A veces los castraban porque eran esclavos. Esclavos que los habían comprado después de una guerra o los habían comprado a un país vecino y lo que sea. Entonces, como eran esclavos, un esclavo era un objeto. El dueño podía hacer con él lo que quisiera. Entonces tú compras un esclavo y ves que este hombre es inteligente, sabe leer y escribir, es listo, te interesa para que trabaje en tu casa como administrador o mayordomo. Pero claro, tú eres un rey o un hombre rico y te metes a un extranjero en tu casa. Y tú tienes tu esposa y si eres muy rico tienes tu harén de mujeres. Un hombre de tu confianza es un peligro porque se puede acostar con tu esposa o con tus mujeres y tener descendencia con ellas que no son hijos de tu sangre. Entonces, ¿qué hacían con estos esclavos cultos de confianza? Los castraban a todos para evitar que tuvieran descendencia de las mujeres. Y algunos eunucos incluso los ponían de responsables del harén. En la historia de Esther, ¿lo recordáis? El jefe del harén era un eunuco. Un eunuco, pues no había peligro en absoluto que este hombre hiciera nada malo con las mujeres. Y las mujeres confiaban en él y el rey también. Entonces, en este caso, en la antigüedad, esto de la castración por temas religiosos es una cosa posterior y no es una cosa ni cristiana ni recomendada. Pero algunos personajes llegaron a este extremo y lo hicieron. Pero Jesús jamás dijo esto. ¿No lo hicieron voluntariamente? Lo hacían voluntariamente, pero esto es una exageración terrible, es una barbaridad. Mirad, solo os voy a decir un detalle.
Sabéis que en los primeros siglos de la Iglesia hubo una serie de sacerdotes y sabios, los padres de la Iglesia, que fueron los primeros teólogos. San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, muchos otros, ¿no? Bueno, pues estos padres de la Iglesia, San Eusebio de Cesarea, el primero que hizo la historia de la Iglesia, estos padres de la Iglesia, todos son santos, todos, menos uno que se llamaba Orígenes. ¿Por qué Orígenes no es santo cuando fue igual de sabio que los demás, igual de devoto, igual de creyente, escribió libros fantásticos, es un padre de la Iglesia muy respetado? Pero la Iglesia ha decidido no hacerlo santo, porque los santos son ejemplos. Y a Orígenes no lo ha considerado un ejemplo. ¿Por qué? Pues por un detalle. Orígenes era tan espiritual que se castró a sí mismo. Por eso no es santo. Entonces, estos errores y estas exageraciones quizás lo hacían con buena voluntad, pero era una cosa extrema que no, ¿vale? Además que al castrarse, pues sexualmente no eran activos, pero igual no era un sacrificio. En cambio, ser sexualmente activo y no tener relaciones realmente es lo que vale. También, claro, el celibato y la castidad es más difícil si no estás mutilado, por supuesto. Bueno, pues la historia de hoy ha terminado, nos hemos quedado en Samaria, en la conversión de los gentiles, en la obra de Felipe, que era un hebreo helenista, y bueno, ya habéis hecho algunas preguntas, pero si tenéis más cuestiones, pues es el momento. Yo tengo muchísima curiosidad. Sí. Quizás el día que usted nos dijo yo no vine. Vale, pregunta, tengo sí. Muchísima curiosidad sobre el Códice Besa. Ah, sí. No. ¿Lo expliqué? Sí, lo expliqué el primer día de clase. Vamos a ver. Cuando cogemos una Biblia, nuestras Biblias están traducidas al español, pero sabemos que la Biblia original en el Antiguo Testamento estaba en hebreo, que luego se escribieron algunos libros en griego, los evangelios están escritos, los originales, las primeras versiones en griego, pero claro, cogemos la Biblia y leemos frases como, pues esta versión está basada en se ha mantenido la tradicional fidelidad a los textos originales hebreo, arameo y griego. Bueno, esto lo dicen casi todas las Biblias. Pero ¿cuál es el texto original de la Biblia? ¿Dónde está el original de la Biblia? Ninguno y todos. Los libros en la antigüedad se escribían a mano. La Biblia empezó siendo tradición oral, igual que los evangelios. Luego se empezaron a escribir a mano. Y claro, pues había muchas personas que recogían esto por escrito. El original de la Biblia hebrea, hay muchos originales. El original de los evangelios, pues vamos a buscar manuscritos antiguos y hay muchos. Hay miles de papiros con trocitos de los evangelios, desde los siglos I y II. ¿Cuál es el original de todos estos? Pues no hay uno solo. Entonces, hacia los siglos III y IV se empezaron a recopilar ediciones completas de la Biblia el Antiguo Testamento, el Nuevo. Y los códices más antiguos que cogen toda la Biblia completa son el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, que es toda la Biblia, y que están escritas en hebreo, en griego, la traducción en griego, y luego más adelante San Jerónimo hizo una traducción del hebreo al latín. Y los evangelios ni hebreo ni arameo, los evangelios directamente fueron escritos en griego porque era la lengua internacional. Bien, dicho esto, tenemos que versiones originales de la Biblia no hay una sola. Hay códices, que un códice es un libro escrito a mano, los libros antiguos. Bueno, entonces nuestras Biblias modernas, ¿en qué se basan? ¿En cuál de estos códices se basan? Pues en un refrito. Los editores, los biblistas modernos muy estudiosos han hecho un trabajo inmenso de estudiar las principales versiones, el texto del Vaticano, el del Sinaí, y han hecho una mezcla de lo que les parece lo mejor de todos estos manuscritos y después de hacer pues lo han traducido a las lenguas actuales. Es un trabajo inmenso.
No es lo mismo una Biblia del siglo XV que una del siglo XVIII que las actuales. Y continuamente se están haciendo nuevas ediciones. Los que sois de América sabéis que hay ediciones en español de Latinoamérica, que son un poquito diferentes. Hablan de ustedes y utilizan otras palabras. Entonces, ¿cuál es la verdadera y la auténtica? Todas, porque están todas basadas en los antiguos manuscritos. Pero ¿qué pasa con estos códices? Todos, más o menos todos, vienen a decir lo mismo. Lo básico y lo esencial es lo mismo. Pero hay variantes, hay muchas variantes. Y os voy a decir una variante muy curiosa del códice sinaítico. ¿Recordáis el Evangelio de Juan, el episodio de la mujer pecadora, la que la querían apedrear? Eso está en el capítulo 8 de Juan. Bueno, pues en el códice sinaítico no está. Si nuestras Biblias se basaran en el códice sinaítico, ese episodio no aparece, no lo conoceríamos. Fijaros si son importantes algunas variantes. Bueno, entonces, nuestras Biblias están sobre todo basadas en el Códice Vaticano y en el Códice del Sinaí. Pero como veréis en las notitas, a veces pues, se cogen cosas de otras versiones. ¿Qué es el Códice Beza? Es un códice, un manuscrito del Nuevo Testamento, no del Antiguo, del Nuevo. Y está todo el Nuevo Testamento en griego y en latín. Entonces, este códice durante muchos años no se conoció, por eso las Biblias modernas no se basan en este códice. ¿Y qué pasó con este códice? ¿Por qué se llama Beza? Bueno, este códice alguien lo llevó desde Siria o desde Antioquía o desde Asia Menor en la antigüedad, en la época de los padres de la Iglesia, alguien lo llevó a Lyon. Se piensa que lo llevó San Ireneo de Lyon. San Ireneo era un obispo de Asia Menor, de Turquía, que acabó de misionero en Lyon, en Francia, y se llevó este códice. Y con los años, como los códices se estropean, se iban haciendo copias. Bueno, este códice estuvo en Lyon muchos años en una iglesia, que es la iglesia de San Ireneo de Lyon, pero estuvo ahí escondido, desconocido, no se supo nada de él. Quedó enterrado, se perdió. En toda la Edad Media quedó como olvidado. Entonces, en Francia, siglo XVII, las guerras de religión, cuando estalla la Revolución Protestante en Europa, sabéis que media Europa se puso en guerra entre católicos y protestantes. En Francia hubo guerras de religión. Los hugonotes, ¿os suenan los hugonotes, que eran protestantes, y los católicos franceses? Bueno, pues estaba Francia metida en estas guerras protestantes católicos. Y llegaron los ejércitos protestantes de Suiza, las tropas protestantes, y conquistaron la ciudad de Lyon. Y se apoderaron de la ciudad y arrasaron con ella, la saquearon. Pero en las tropas protestantes llevaban un capellán calvinista, que se llamaba Teodoro Beza. Y este capellán era un hombre muy culto. Y claro, cuando vio que el ejército empezaba a saquear iglesias y todo esto, pues dijo, cuidado con las iglesias. Y entonces unos soldados le dijeron, mirad, aquí en esta iglesia de San Ireneo hay unos manuscritos muy antiguos y le llevaron un librote, un códice, y se lo dieron al capellán, y el capellán cuidadosamente se lo quedó. Este era el Códice Beza. Bueno, él se lo llevó a Suiza, donde vivía, y se puso a leer y dijo, esto es una versión del Nuevo Testamento muy antigua. Pero claro, empezó a leer, él sabía griego y latín y dijo, es un poco diferente a nuestras Biblias. Hay cosas que son distintas, hay cosas que... Y pensó, es una versión rara, mejor no leerla. Porque aquí todos somos muy creyentes, tenemos la escritura que nos ha dejado Lutero, tenemos nuestras propias Biblias, no queremos meternos en jaleos. Y el códice lo aparcó. Y años más tarde se lo regaló a un señor inglés que le fue a visitar y le dijo, mira, llévatelo a Inglaterra, tú que estás ahí en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, os lo regalo. Y el libro acabó en la biblioteca de la Universidad de Cambridge, donde sigue a día de hoy. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa con este? Pues se queda en Cambridge no le dan más importancia, es una curiosidad, una antiguaya, hasta que en el siglo XX-XXI, pues una serie de biblistas se empiezan a interesar. Y hay una señora en Inglaterra, que es esta profesora, a la que yo conozco, la profesora Jenny Reed Heimerdinger, es un apellido un poco difícil, yo la llamo la profesora Jenny, pues esta señora
es una experta en manuscritos del Nuevo Testamento, sabe griego, sabe latín, y bueno, pues un día fue a Cambridge y le dijeron, mira, tenemos este manuscrito, este códice, ¿quieres estudiarlo? Lo empezó a estudiar y quedó maravillada y se entusiasmó con este códice. Y bueno, pues empezó a estudiarlo con un grupo de biblistas interesados en él. Y un día se encontró con un biblista catalán, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, que también se interesó por el códice. Y los dos lo empezaron a estudiar, cada uno por su cuenta, y dijeron, este manuscrito, por las cosas que dice, tiene que ser más antiguo que los otros. Porque es un manuscrito que hace muchas alusiones a la Biblia, a las antiguas escrituras judías, al mundo judío. Es un Nuevo Testamento muy judío, con muchos detalles propios, pues eso, de las escrituras del Antiguo Testamento, y que nos da detalles sobre cómo era el judaísmo del siglo I. Y bueno, le empezaron a dar mucho valor y han empezado a publicar sus estudios sobre este códice, incluso versiones traducidas al catalán y al español de este códice. Es súper interesante. El trabajo de investigación sigue a día de hoy. Yo he tenido la suerte de conocerlos, de asistir a unos cursos con ellos. Estoy leyendo su gran libro de investigación sobre Lucas y los Hechos. Y claro, descubren cosas interesantísimas, como lo que os expliqué de Bernabé, como esto que os he explicado del Espíritu Santo que baja sobre el eunuco. Entonces, claro, estas variantes del Códice Beza que yo os explico son variantes que nos permiten conocer mejor cómo eran las comunidades cristianas y que nos dan esa imagen pues, más humana de los apóstoles y de las primeras comunidades. No tan idealizados, no todo tan perfecto, no tan, pues, como era la realidad. Las cosas pues no eran tan simples, había disensiones en la comunidad, había diferentes opiniones y, por supuesto, pues el Códice Beza lo que demuestra es que hay una conexión muy estrecha entre cristianos y judíos, entre el cristianismo y el judaísmo. Y luego también es un códice que demuestra mucho, resalta mucho lo que les cuesta a los apóstoles ser fieles a lo que Jesús les ha pedido. Jesús ha sido muy claro en su misión, en lo que les ha pedido a los apóstoles. Y el Códice Beza nos muestra, ay, pues que les cuesta, pero es que eso es tan humano, tan natural. En la versión del Códice Beza vemos un retrato más psicológico y más real de los apóstoles. Lo que nos pasaría a todos nosotros, que nos cuesta cambiar a veces de ideas. Hemos crecido con unas creencias y unas ideas y cuando pues, viene el Espíritu Santo y nos abre la mente para que veamos otras cosas, nos cuesta un poquito. Nos cuesta, eso es tan interesante. No sé si he respondido, bueno, me he alargado mucho, pero bueno, por eso hago estas alusiones, porque me parece que son aportaciones muy valiosas, muy poca gente las conoce, y yo ya que las sé, las comparto con vosotros. Tenemos un privilegio de saber esto, y a medida que vaya sabiendo más cosas, pues os las iré explicando. Yo este año pasado no lo sabía, no os lo podía explicar. Y este año, pues claro, vemos los hechos a la luz de este códice que nos da esta imagen superhumana de los apóstoles y del proceso de conversión. Bien, sí, Jesús, sí. A ver, por el capítulo 8. Sí, nos centramos. Porque, bueno, tenía una pregunta sobre, ¿todas las Biblias tienen a pie de página aclaraciones? Muchas, las católicas, las protestantes no. Las protestantes es cada cual que lea y lo que el Espíritu Santo le inspire. Las católicas casi todas tienen notas, pero no son iguales. La Biblia de Jerusalén tiene unas notas, otras Biblias tienen otras. Los que tengáis la Biblia de Jerusalén, cada vez que en las notas diga algo del texto occidental, ese texto occidental es el Códice Beza. Se le llama texto occidental porque acabó en Lyon, y Lyon es occidente, no es oriente. Cuando en alguna nota veáis texto occidental, es el Códice Beza, y en la mía lo pone. En el códice, en el texto occidental, dice esta variante, dice esto, dice lo otro. No siempre lo ponen, porque los biblistas son muy conservadores y cuando han estudiado una cosa dicen esto es así y es así. Y cuando viene un grupo de biblistas que te dicen, oye, que esto es un poco diferente, les cuesta, como a los apóstoles, les cuesta abrirse. Y claro, cuando una Biblia ya está muy editada de una forma, pues en el mundo académico los cambios
son lentos, pero bueno. Cuando se hace el curso de Biblia, generalmente los sacerdotes recomiendan comprar la Biblia de Jerusalén. Claro, porque es la versión más actual, es la más, quizás de las más completas en cuanto a notas, está muy bien las notas. Las notas son muy interesantes, yo ahora me las leo, antes nada. Si veis un asterisco y una nota, leedlo porque dice cosas muy interesantes a veces, sobre todo si hay algo que no entendéis, si veis que hay una nota, leedlo, y si no entendéis la nota, me lo preguntáis o se lo preguntáis. La nota es como decía el eunuco, ¿no? Sí. Es decir, si no hay nadie que me guíe, por lo menos las notas me guían. Exacto, sí. Son buenas las notas, están por algo. Sí. Otra pregunta quería haceros. El Espíritu Santo se recibe, pero se recibe, ¿cuándo se recibe a nivel católico? Porque el hecho, me parece, que está relacionado con la confirmación. Sí, a nivel católico se recibe con un sacramento y el gesto es la imposición de manos. Lo que pasa es que en la primitiva iglesia no estaba establecido como ahora, los 7 sacramentos, los curas. En la primitiva iglesia cualquiera que tuviera el don del Espíritu podía imponer las manos y podía el Espíritu Santo bajaba cuando quería, claro. Pero el gesto es la imposición de manos. Claro, los apóstoles son los que tienen la autoridad para impartir el Espíritu Santo, pero Felipe, que no es apóstol, no es presbítero, no es nada, Felipe impone las manos sobre el eunuco y el Espíritu Santo baja. Por tanto, no tiene la exclusiva. ¿Qué pasa? Claro, en la antigüedad todo era mucho más flexible que ahora. Es que ahora todavía toda persona puede imponer las manos. Por supuesto. A ver, nosotros como cristianos no somos sacerdotes, no estamos ordenados, pero un cristiano, nosotros podemos bendecir a todo el mundo, a quien queramos. Y si Dios quiere que por nuestra vía, en un momento dado, pues se produzca un don de Dios, un regalo, una infusión de Espíritu Santo o hasta una curación, por eso los santos curan, los santos son personas como nosotros, no son nada especial. El capítulo 8 dice esto, ¿no? Sí. Dice, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían recibido el bautismo. Exacto. En Samaria, lo que os dije, Felipe los había bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Tuvo que venir Pedro y Juan. Pedro y Juan vinieron y entonces el Espíritu Santo les confirmó. Pero se tiene la idea de que el Espíritu Santo viene cuando el bautismo. Claro. A ver, lo que tenemos ahora en la Iglesia, quitároslo de la cabeza. En los primeros tiempos todo era mucho más abierto, se estaba formando la Iglesia. No existían los 7 sacramentos como ahora. ¿Qué existía en el siglo I? El bautismo, por supuesto, pero para que en el bautismo hubiera el Espíritu Santo, pues se tenía que hacer en nombre de Jesús, imponer las manos y había que hacerlo bien. Entonces, hoy, todos los sacramentos de la Iglesia, los 7, el Espíritu Santo está presente. Todos. La confirmación es el específico para recibir la confirmación del Espíritu Santo, pero en el bautismo hay Espíritu Santo. En la penitencia hay Espíritu Santo. ¿Quién te da la gracia de perdonarte y de renovarte? El Espíritu Santo. La Eucaristía, no sé si lo sabéis, pero la Eucaristía, y esto es teológico, se enseña, en la Eucaristía está el Espíritu Santo. No solo recibimos a Jesús, está ahí el Espíritu Santo. En el matrimonio y la unción de los enfermos también. Todos los sacramentos son un regalazo. Ahí está el Espíritu Santo bajando. Cuando el sacerdote os impone las manos, os unge con aceite, está el Espíritu Santo. Fijaros que en el bautismo el sacerdote cuando dice baja, que baje el Espíritu Santo sobre el agua. Pero es que en cada misa está el Espíritu Santo. Cada misa es una efusión de Espíritu Santo. Cada misa es una sanación. Cada misa es una sanación, cada misa es un exorcismo, cada misa es un don de Dios. Cada misa es el puente entre el cielo y la tierra. Exactamente. Es una escalera hacia el cielo en cada misa. Tiene una pregunta. Montse, Emma. ¿Podrías definir qué es un cristiano católico para que este jovencito lo tenga claro que está en ese tema entre cristiano católico ortodoxo? Vale, bien. En los primeros tiempos todos los cristianos son discípulos y seguidores de Jesús. ¿Qué ocurre? La Iglesia tiene 2000 años de historia y en estos 2000 años de historia
pues la gran familia de seguidores de Jesús se parte, se divide, ¿vale? La primera gran división fue la de los ortodoxos, hace más de 1000 años. Se separa la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica. Los ortodoxos creen lo mismo que nosotros. La teología ortodoxa es totalmente compatible con la católica. ¿En qué se diferencian los ortodoxos? En que el Papa de Roma, nada de nada. Ellos tienen su patriarca. ¿Y por qué se produjo la división con los ortodoxos? Por una disputa entre el Papa de Roma y el patriarca de la Iglesia de Constantinopla, de la Iglesia oriental. Entonces, primera división, ortodoxos y católicos. ¿Quiénes son los católicos? Los que no quedan en la Iglesia dividida de los ortodoxos. Más adelante, en el siglo XVI, la revolución de Lutero, otra ruptura con la Iglesia. Bueno, pues los luteranos creen en Jesús, pero no creen ni en el Papa, ni en los sacerdotes, no creen en los sacramentos, no creen en la Virgen ni en los santos, rechazan una buena parte de la liturgia sacramental católica. Sí creen en un sacramento, el bautismo, ¿vale? Y también creen en el Espíritu Santo y en la imposición, o sea, creen casi en lo mismo, pero el gran tema de separación en el caso de los protestantes es el Papa de Roma, o sea, la autoridad de la Iglesia de Roma y el Vaticano la rechazan totalmente. Para los protestantes cada iglesia, cada comunidad es independiente y libre, no responde ante el Papa ni nada, pero la gran diferencia entre protestantes y católicos es el tema de la Eucaristía. Los protestantes, este era un problema que tenía Lutero, no creían en la presencia de Jesús en la Eucaristía. No creen en esto. Lo creen como algo simbólico. Es un gesto simbólico para ellos, porque ellos, claro, ellos hacen misas y comulgan, pero para ellos todo es simbólico, no creen que es la presencia real. Entonces, ¿qué pasa en las iglesias protestantes? Los protestantes dicen, para nosotros lo importante es la fe y la escritura, sola fe, sola escritura. Leyendo la Biblia y creyendo, ya estamos salvados. No necesitamos ni obras de misericordia, ni sacramentos, ni el Papa de Roma, ni nada de nada. Fe y escritura. Y la escritura, como cada cristiano es igual ante Dios, cada cual la puede interpretar y vivirla como quiera. Nada de que venga y un cura, un obispo o un teólogo y te diga, la Biblia hay que entenderla así. No, cada cual la puede entender como quiera o como el Espíritu le dé a entender. ¿Qué ocurre? Que las iglesias protestantes, claro, al principio solo están las luteranas, las que siguen a Lutero. Media Europa sigue a Lutero y media Europa sigue siendo católica. Las guerras de religión que os he comentado, o sea, esto provoca unas guerras. ¿Cómo puede ser que la religión provoque guerras? Porque en la ruptura protestante entra el factor político. Lutero se enfrentó contra el Papa de Roma por una serie de cuestiones y en algunas cosas tenía razón, porque la Iglesia de Roma estaba muy corrupta y algunas cosas que Lutero denunció tenía toda la razón del mundo. De hecho, la Iglesia inició una gran reforma para poner orden. Pero Lutero tenía este problema de la Eucaristía. ¿Y qué le pasó con Lutero? Si Lutero se hubiera protestado contra la Iglesia y se hubiera salido por sus problemas, no hubiera pasado nada. Pero Lutero recibió mucho apoyo de los príncipes alemanes. Alemania era un país muy rico, gobernado por diferentes príncipes, y estos príncipes estaban hartos del Papa de Roma, porque el Papa de Roma, además de ser Papa de la Iglesia, era un rey con poder político. Entonces se mezcla la política con la religión y por eso rompe media Europa con Roma, y los príncipes alemanes apoyan a Lutero, apoyan su reforma religiosa y se constituyen las iglesias protestantes o luteranas y todo el norte de Europa. Entonces, ser cristiano católico son los que no son protestantes ni ortodoxos, los que siguen al Papa de Roma y seguimos creyendo pues, en los sacramentos, en la Virgen y en los santos. Esas son las diferencias básicamente. ¿Qué ocurre con las iglesias luteranas? Que como cada cual puede interpretar la Biblia como quiere, surgen cientos de grupos. O sea, Iglesia católica hay una. Y bueno, están luego los católicos orientales y los de rito, pero es una. Pero en cambio, iglesias protestantes, ¿cuántas hay? No sé, muchas. Y están los evangélicos, los bautistas, los anabaptistas, los metodistas, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. O sea, hay un montón de iglesias que creen en Jesús, que es lo que nos une con ellos, pero que luego cada uno lo interpreta a su manera y se organizan a su manera y diferencias.
pero básicamente los católicos somos los que quedamos, los originales desde el principio, que seguimos a la autoridad de Roma y creemos pues en Jesús, en la Virgen, en los santos, pero bueno, adorar solo a Dios y a Jesús. Hasta luego, nos estamos alargando un poquito. Yo quería aportar algo. La última pregunta, ya sí. Cuando yo actúo como catequista, cuando yo era catequista, para mí, esa pregunta la respondía de la manera siguiente. Es decir, ¿quién es católico? El que sigue todos los dogmas que están en el credo. Los dogmas que están en el credo. Claro, porque la Iglesia Católica tiene una serie de creencias, que son los dogmas, que los católicos tenemos que creerlos. Claro, los protestantes no creen todos los dogmas, algunos sí, no todos. Es una definición. Yo la he explicado un poquito el porqué y algunos matices más, claro. La ha creado Cristo, Jesús, y las demás la han creado los hombres. Claro, a ver, la católica enlaza con la raíz, la Iglesia Católica enlaza con la raíz original. Entonces, las otras, digamos, Josefina, que las otras son ramas que han partido de la original, pero han continuado su camino, ¿vale? Creen en Dios. Ahora, la han creado. creen en Dios y no solo creen en Dios, creen en Jesús. En Jesús, yo sé, pero Y sí, las han fundado diferentes personas. por capricho de los hombres. Bueno, capricho o no capricho, no, tampoco trivialicemos. Son creadas por diferentes personajes, sí, por hombres sí, evidentemente, con sus motivos, por supuesto, que son muy diferentes y muy diversos. A ver, yo creo que los cristianos, católico quiere decir universal. Los cristianos debemos respetar mucho a los otros cristianos, nos debemos respetar entre nosotros, porque es verdad que hay muchas cosas que nos separan. Pero lo que nos une, que es Jesús, es mucho más grande que todas las otras cosas. Jesús es más grande que los dogmas, Jesús es más grande que las diferencias políticas de organización, de curas, de papas, de obispos. Todo esto es importante y tiene su razón de ser, pero Jesús nos une y esto es importante. Entonces, con los protestantes y con los evangélicos, pienso que la actitud más adecuada es ¿qué hizo Felipe con los samaritanos? Respeto, y anúnciales lo que tú crees, pero no les impongas nada y respétalos, porque finalmente lo que nos une es más. Es así. En mi familia es más. Yo no quiero hablar más por el tiempo, ¿no? Pero en mi familia pasó eso. Sí. Nosotros, toda la familia de una tradición católica, pero 2 o 3 personas, una de ellas era una sobrina, una mujer, fue maltratada tremendamente durante su matrimonio y se apartó de nosotros por ese dolor. Sí. Y entonces la acogió un grupo evangélico y ellos la sanaron y le hicieron dejar a ese señor que la golpeaba, que la maltrataba, y nosotros entonces ahora a ella la respetamos porque ella se sanó gracias a que ese grupo la agarró. Al Espíritu Santo no se le pueden poner barreras. Si el Espíritu Santo actúa a través de un grupo evangélico o protestante, yo conozco también más casos como el que tú me explicas y me gusta que lo hayas explicado, es verdad, hay personas que con la Iglesia Católica pues no se han sentido bien y han conocido a unos protestantes y han cambiado su vida. Hasta los testigos de Jehová también hacen bien a su manera. Ahora, nosotros que somos católicos, descubramos los tesoros de nuestra Iglesia, profundicemos en ellos y no tenemos por qué cambiar. Pero respetemos mucho, porque las otras iglesias cristianas también tienen algo de Dios. Creen en Jesús, creen en Dios. Lo más importante... Yo pienso una cosa, el católico que se cambia es porque no es un verdadero católico y no conoce su religión, los tesoros de la religión. Porque bueno, puede ser por eso y puede ser por otras cosas. Es una maestra adventista. Y yo es adventista. Con los adventistas y también yo los respeto y con los evangélicos, porque tengo amigas evangélicas. Y como dices tú, el Dios es uno. Pero las personas que a veces se cambian no conocen la religión, porque los católicos no leemos. Claro. Es desconocimiento y a veces también es mal testimonio de los católicos. Mal testimonio, a ver qué testimonio damos, porque si resulta que los protestantes dan un testimonio de caridad y de fe y nosotros no, pues a ver qué estamos haciendo. Bueno, para el próximo día, capítulo 9. El 9.
No, gracias. Gracias a vosotros. Que al final con las preguntas se alarga más la clase. Pero bueno, es de provecho, ¿verdad?